Capítulo 7, El hombre de la flor del paraíso, un padre frustrado. XXX. Ver a su propio hijo de rodillas, susurrando palabras al viento con la esperanza de llevarlas hasta su madre muerta, casi le rompe el corazón a Isin. Ver al niño en su raro momento de debilidad, cuando se veía tan vulnerable como un niño pequeño, hizo que apretara y cerrara los ojos. Al igual que una de sus hijas lo había hecho hace mucho tiempo, Isin también había jurado no volver a llorar nunca más. No se le permitió. Había defraudado a demasiada gente. Lo único que quedaba era ser fuerte por aquellos que aún importaban. Así que contuvo las lágrimas. Y Shin Kurosaki había observado, escondido en las sombras, cómo Ichigo había luchado contra el único Oyou responsable de la muerte de Masaki Kurosaki, su difunta madre y difunta esposa de Isin. Había sido una escena poderosa. Las emociones estaban tan apretadas que casi se desbordaron. Pero lo había hecho. Ichigo lo había hecho. Finalmente siguió adelante y se perdonó a sí mismo por esa noche lluviosa hace 6 años. Quería que vivieras bien, que envejecieras bien, incluso que te quedaras bien calvo y que murieras después de mí. Pero lo más importante, quería que murieras con una sonrisa feliz en tu rostro, Ichigo. Ninguno de estos sucedió. Pensó y, después de que Ichigo finalmente dejó la escena, se puso de pie con la cara apuntando al cielo nublado. Dejó que la lluvia cubriera su rostro y su triste sonrisa. Ah, Masaki se enojará. Caminó, su ropa de Shinigami se humedecía con cada paso que pasaba, hasta que se escondió debajo de un soporte, se inclinó hacia un lado y miró al pequeño grupo de adolescentes en la distancia. Esos eran amigos de su hijo mientras aún vivía. Como había estado siguiendo a Ichigo desde que sintió que su Reiatsu entraba de nuevo en la ciudad de Karakura, y Shin también había visto la expresión del rostro de su hijo después de haberlos notado. Los 5 estudiantes de secundaria. Personas con las que había pasado la mayor parte del tiempo. Y Shin sabía que a pesar de la tristeza de no poder unirse a ellos una vez más, Ichigo había estado feliz de verlos ilesos. Lo que no sabía era lo cerca que habían estado algunos de ellos del peligro mortal. Fue solo gracias a las oportunas intervenciones de Isin que pudieron caminar y hablar como si nada hubiera pasado. Después de la muerte de Ichigo, Isin había prometido proteger a los amigos de su hijo de cualquier daño. La idea se le ocurrió accidentalmente y la había atrapado como un hombre ahogándose en un mar de dolor y arrepentimiento. No podía hacer nada cuando Masaki había muerto, cuando sus hijas habían muerto y ni siquiera cuando su hijo había muerto. Proteger a las personas cercanas a él se había sentido como una obligación para Isin. Ichigo los había dejado solos de mala gana. Ahora, eran responsabilidad de Isin. Este sentido del deber de protegerlos de un daño mayor había demostrado ser correcto. Los primeros habían sido Orihime y Tatsuki. Isin podía recordar la mueca en su rostro cuando se vio obligado a proteger a la chica burbujeante y a su feroz amiga marimacho de su propio hermano que se había vuelto hueco. Hizo una mueca no solo por el ataque. Lo había hecho porque, en una pequeña parte de su mente, podría haber entendido realmente el razonamiento del Oyou. Isin se había sentido disgustado consigo mismo después de eso. Sin embargo, había evitado con éxito que el Oyou tomara las almas de Orihime y, con él, las de Tatsuki, y eso era lo que importaba al final. Sus recuerdos habían sido reemplazados y hasta ahora, parecía que estaba funcionando bien. La segunda persona fue Chad. Un día, Isin lo encontró gravemente herido y, por lo que sabía sobre el robusto chico, debió ser la primera vez que se encontraba en una condición tan grave. No mucho después de eso, Chad había escapado de su clínica, causando que el pelo del cuello de Isin se erizara. Había sentido una presencia persistente en las heridas del niño. Una presencia de un hueco. Había seguido a Chad. Al final, el niño había estado protegiendo el alma de un niño pequeño incrustado dentro de un pájaro enjaulado de los constantes ataques de un miserable hueco. Isin lo había despachado fácilmente, pero una vez más, con una mueca en su rostro. Isin era un hombre de convicciones. En realidad, nunca odió a Grand Fisher ni a los otros Oyous por sus hechos. En realidad, no eran seres que vivieran basándose en lo que creían. En cambio, fueron empujados hacia adelante por su instinto de hambre, ser interminable. Pero ocasionalmente, había un Oyou retorcido, cuya alma había sido malvada incluso antes de morir como humano. El que había dañado a Chad era uno de esos Oyous, e Isin había visto cómo las puertas del infierno se lo tragaban con inquietante satisfacción.
Basado en lo que había visto en la pelea de Ichigo, parecía que Grand Fisher había sido un verdadero bastardo durante su vida también, pero eso era un poco diferente. Él suspiró. Esos dos ataques habían sido los únicos hasta ahora y, afortunadamente, ninguna de las víctimas parecía sufrir consecuencias. Y Sin estaba preocupado. Preocupado de que la energía hueca pueda haber causado algún tipo de reacción dentro de las almas de los adolescentes. Que serían arrastrados al mundo aún no estaban preparados. Se suponía que entrarían en el mundo solo después de morir. Había consultado a Urahara sobre este asunto, pero el científico le había asegurado que no pasaba nada. Urahara Kisuke. De alguna manera, Isin sintió un sabor amargo dentro de su boca y escupió su saliva en el suelo bajo sus pies. No era como si odiara al hombre. Al contrario, le tenía mucho cariño. Lo había ayudado mucho todos esos años atrás. Sinceramente, Isin consideraba a Urahara como su amigo. Junto con él también los demás dentro de la tienda de Urahara. E incluso el cirujano de pelo blanco, sangre fría, sin emociones y distante. Incluso confiaba en Urahara. Con su vida. Pero también sabía que, como la mayoría de la gente, incluso el científico guardaba oscuros secretos. E incluso un mejor amigo puede hacerte daño si se le da el empujón correcto desde una dirección incorrecta. Estaba al tanto del plan del hombre con respecto a su propio hijo. Al menos de algunos detalles. Eso era algo que a Isin no le gustaba mucho. Sin embargo, no tenía muchas otras opciones. Ichigo era demasiado especial siendo. Estaba predestinado para cosas a las que no debería haber estado predestinado. Ser el centro del mundo. A tiempo. Sus piernas lo llevaron a la tienda de Urahara y, después de una breve charla con Tesai, un hombre corpulento y estoico que trabajaba como asistente de Urahara y que en realidad era algo completamente diferente, se sentó y esperó al científico. Hola Isin-san, creo que todo está bien con nuestros jóvenes amigos. Isin esperó hasta que el hombre se sentó frente a él y tomó una respiración larga y profunda. Había algo en lo que había estado pensando últimamente durante largas horas y la vista de su hijo solo solidificó el pensamiento. Y Urahara podría vigilar a los niños. Quiero ir allí, Kisuke. Lo acabo de ver. Está sufriendo solo, puedo sentirlo. Necesita a alguien. Ya no hay nada que me mantenga aquí. Debería haber regresado tan pronto como él falleció. La falta de prefacio sorprendió brevemente al científico, antes de que escondiera su rostro detrás del pequeño abanico en su mano izquierda. La expresión despreocupada se desvaneció y fue reemplazada por una mirada seria. ¿Y estás realmente seguro de que eres a quien él necesita? Isin abrió la boca pero no salió ningún sonido. La réplica lo tomó desprevenido. Una vez más, el hombre mostró por qué todos lo consideraban un genio, no solo en el campo de la ciencia, sino también en la interacción humana. Sus palabras fueron precisas y la pregunta fue profunda. Isin casi sintió una sensación punzante dentro de su alma. También debió aparecer en su rostro, porque la mirada de Urahara disminuyó. Lo siento. Isin levantó la mano y la agitó un poco. No, probablemente tengas razón. No he sido exactamente un padre perfecto, no es que lo admitiera. Trató de sonreír pero falló espectacularmente. Ah, bueno, si te ayuda, aún eres mejor que Riken-san. Entendiste correctamente. Isin resopló en voz baja. Agradecieron a Tesai cuando el hombre trajo 2 tazas de té caliente y tomó unos sorbos, el silencio se hizo lentamente demasiado fuerte. Incluso entonces, debo decir que no creo que sea una buena idea. Volver a la sociedad de almas. Dijo Urahara después de volver a poner la taza sobre la mesa. Isin sopló el líquido caliente, tratando de enfriarlo un poco, antes de imitar al hombre y dejar la taza también. Suspiró con fuerza. No estoy diciendo que nunca debas regresar, pero me gustaría que esperaras al menos hasta que él muestre su verdadero rostro. Regresar ahora mismo sería prácticamente un suicidio. Aparte de los testimonios de Shinigami exiliados, no tienes pruebas. Sería un reclamo contra un reclamo y adivina las palabras de quien creería Yamamoto-san. Urahara continuó en un intento de llevar un punto a casa. Lo sé, maldita sea. Estoy tan frustrada. Isin inesperadamente rompió y golpeó la mesa, casi volteando las tazas. Apenas, el té se quedó dentro de sus recipientes y Urahara se frotó la barbilla. Sabía que tendría que aplacar al hombre o asaltaría el Seiretei sin ningún tipo de plan, como su hijo ciertamente lo haría. Sin embargo, no te preocupes por el joven Kurosaki-san. Ya se ha hecho amigo de Kuchiki-san, así que no es como si estuviera completamente solo allí.
Sabía que eso era lo correcto cuando Isin esbozó una pequeña sonrisa, solo la tristeza impidió que se convirtiera en una lujuriosa. Mi hijo, íntimo con una chica. Nunca pensé que vería llegar un día así. Urahara palideció ante esas palabras. El informe de Yoruichi sobre lo que había pasado Ichigo desde su fallecimiento se quedó grabado en su mente. Estaba seguro de que el día en que el chico intimaría con cualquier mujer se había vuelto más distante que nunca. Si alguna vez lo hiciera. Urahara esperaba sinceramente que lo hiciera. Necesitaba algo de placer en su vida y hasta ahora, esas cosas habían sido extremadamente raras. A ese ritmo, el niño se convertiría en una persona diferente. En mal sentido. Aunque, de alguna manera podía torcer y usar lo que se estaba desarrollando lentamente en la ciudad de Karakura para asegurar su lealtad. Este pensamiento trajo pensamientos más desagradables a la mente de Urahara. Los reprimió hasta que Isin se fue, pero una vez que lo hizo, volvieron a salir a la superficie. ¿Crees que es prudente? ¿No contárselo? Tesai entró en la habitación para despejar la mesa, sus ojos deliberadamente no apuntaban al científico, quien se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. No lo sé, Tesai-san. Pero, como no tengo respuestas, me alegro de que no lo haya mencionado. No quisiera mentirle de nuevo. Urahara suspiró, sus pensamientos se llenaron de una imagen de varios huecos. Urahara Kisuke ciertamente estaba inquieto por la falta de comprensión del hueco dentro del alma de Kurosaki Ichigo. El que aparentemente, y obviamente, se había fusionado con el Zanpakuto del chico. Sí, Urahara sabía de él. Era imposible no saberlo, ya que él era quien se había ocupado de él hace algún tiempo. Pero lo que Urahara no sabía era lo que estaba pasando dentro del alma de Ichigo. No sabía si había algunos efectos secundarios. No sabía si el Oyou ya se estaba apoderando del chico. No sabía si el chico lo había conocido. No sabía nada, solo lo que sabía. Y eso no fue mucho. Ciertamente, tenía alguna experiencia con un caso similar. Pero Kurosaki Ichigo era algo completamente diferente. Un tipo de existencia completamente nuevo. Además, por el momento, el chico era una cosa más. Una imposibilidad. Una rareza. Kurosaki Ichigo no debería haber estado vivo. Su alma debería haberse derrumbado sobre sí misma en el momento en que su cuerpo humano perdió el pulso, en el momento en que su caparazón humano dejó de funcionar. Debería haber sufrido cierto fenómeno. Suicidio del alma. En realidad, fue bastante simple. Todo fue solo una gran ecuación. Una ecuación con 4 variables. Y ahora mismo, la ecuación dentro del alma de Ichigo carecía de una variable. El más importante. El que había perdido el día de su muerte. Pero Ichigo vivió. El puro absurdo de la situación hizo que el científico se maravillara. Después de mucho tiempo, algo finalmente lo tomó desprevenido. Estaba listo para que todos sus planes colapsaran una vez que descubriera que el niño había muerto. Pero después de escuchar a Kuchiki-san, supo que todavía había esperanza. Ahora, esperó. Sin embargo, no estuvo inactivo todas esas semanas desde que el niño había fallecido. Urahara era un hombre al que le gustaba tener múltiples planes a mano. Así que preparó una solución para el momento en que vendrían los problemas. Fue una solución sencilla. Solución extremadamente fácil. Utilizable en el mundo humano. Cuestionable en la sociedad del alma. E incluso si eso fallaba, todavía podía usar esa cosa que le había quitado a la chica. Ah, bueno, no hay necesidad de preocuparse por cosas pequeñas. Me preocuparé cuando llegue el momento. Con eso, cerró la puerta de cierta habitación oscura sin luces, sin ventanas y casi sin muebles, salvo una cama. Un Kurosaki Ichigo actualmente no se sentía muy satisfecho consigo mismo. Lo había sido hace un tiempo, después de que finalmente había vengado a su madre. No tanto después de haber regresado a la sociedad de almas a través del Senkaimon para ver a un grupo de shinigamis de aspecto severo esperándolo. Sin darle una sola explicación, lo acompañaron a la oficina del director de la academia y, después de abrirle la puerta, lo dejaron allí. Para entonces, Ichigo tenía una idea de lo que estaba pasando. Después de todo, a lo que asistía era prácticamente lo mismo que a una escuela secundaria. Y estaba en lo cierto. Kurosaki. ¿Qué voy a hacer contigo? El director, un anciano de cejas fornidas y cabeza completamente calva, murmuró mientras golpeaba la mesa con un bolígrafo. Ichigo se quedó en silencio. Por ahora, no tenía sentido decir nada. Estoy seguro de que te has dado cuenta de qué se trata esto. Eres un niño inteligente. Grosero y descarado, pero inteligente de todos modos.
El hombre continuó y miró fijamente a Ichigo, quien no pudo resistirse y le dio una mirada fétida. El director sonrió, esperando tal reacción de él. Ahora, no sé la razón de tu cacería de Oyou y, francamente, no me importa. No es algo que debas hacer cuando asistes al mundo humano en grupo. Sin mencionar que fue tu primer viaje. El hueco con el que te encontraste fue Grand Fisher, un bastardo que nos ha estado eludiendo durante muchos años, es aún peor. Dejó el bolígrafo y puso las palmas de las manos una contra la otra. Ichigo no pudo evitarlo y no quedó impresionado. ¿Saben siquiera el nombre de ese bastardo? Maldijo mentalmente. Esta reacción no escapó a la aguda mirada del hombre mayor. Ah, sí. Gracias a la 12ª división podemos monitorear eficientemente el mundo humano, especialmente si sabemos lo que estamos buscando. No creas que puedes desaparecer así. Pero, me estoy alejando del original punto. El director respiró hondo y entrecerró los ojos. Tus acciones podrían haberte costado la vida, junto con la vida de otros estudiantes. Ahorra el aliento y no trates de defenderte. Levantó la mano para detener a Ichigo cuando lo notó abriendo la boca. Grand Fisher no era un Oyou débil. Si hubiera peleado con cualquier otro estudiante, lo habría matado fácilmente. Entonces habría ido tras los demás. Tienes suerte de no haber involucrado a otro estudiante en la pelea. O peor aún, haz que los maten. No hay nada que pueda justificar una acción tan imprudente. Todavía estás en la academia, por lo que tu castigo será leve, pero después de unirte a Gote y 13, tal cosa tiene su propio nombre. Insubordinación. Ichigo apretó los puños en silencio. Quería criticar al hombre, decirle la verdadera razón detrás de su pelea con Grand Fisher. Pero no lo hizo. El hombre frente a él no merecía saberlo. Era algo que había sucedido e iba a quedar solo entre Grand Fisher e Ichigo. Un asunto personal. Y podría recibir un castigo leve. Ver al responsable de la muerte de su madre siendo arrastrado al lugar al que pertenecía ciertamente había valido la pena. Incluso superó el sabor amargo en la boca que sentía por una razón diferente. El director incluso lo reconoció. Grand Fisher había estado eludiendo al Shinigami durante varias docenas de años. Ahora, Ichigo lo había matado. ¿No deberían estar agradeciéndole? Obviamente, no lo hizo por esa razón y no esperaba ningún elogio o reconocimiento por su pelea. No quería que nadie le diera una palmada en la espalda y le dijera maldito niño, lo hiciste bien. Pero ignorar por completo el hecho de que él, un estudiante de unos pocos meses, había hecho algo que otro Shinigami de Gote y 13 no había podido hacer durante tanto tiempo era simplemente ignorancia. O tal vez les da vergüenza, pensó con su propia voz interior que sonaba demasiado astuta para sus propios gustos. Media hora después, salió de la oficina sin poder recordar la mitad de las cosas que el director había estado murmurando. Sonaba tan poco importante y, para él, farisaico. La única información que necesitaba tener en cuenta era sobre su castigo. El director no había estado mintiendo, realmente era ligero. Para Ichigo, alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación o en algún lugar del área de la academia, entrenando, era aún más liviano. Su castigo va a tener que pasar los próximos 4 semanas únicamente dentro de las fronteras de la tierra de la academia. Cuando estudias, en la academia. Cuando entrenas, en la academia. Durante el tiempo libre, en la academia. ¿Quieres ir a tomar una cerveza en el pub cercano? Lástima que no puedas. Ningún amigo de fuera de la academia puede visitarte tampoco. A menos que reciba una orden de un oficial de Gote y 13, no se le permite salir de las instalaciones de la academia. ¿Está claro? Ichigo en realidad resopló. El director trató de sonar amenazante pero, desde el punto de vista de Ichigo, fracasó estrepitosamente. De verdad, intentar un castigo así en una persona cuya rutina diaria apenas contenía ningún tipo de entretenimiento. Divertidísimo. Lo único que se le podía haber negado eran las visitas regulares de Rukia. E incluso eso era improbable, ya que era miembro de Gote y 13, noble y hermana de un capitán. Ella podría venir a visitarlo sin problemas. No es que quisiera que ella lo visitara. Realmente no. No quería escuchar algún tipo de noticia, simplemente charlar y ciertamente no quería pasar algún tiempo en compañía de otro ser humano. Alma. Shinigami. Lo que. El punto era que realmente no disfrutaba la sensación de ser importante para alguien. Está bien, tal vez un poco. Pero eso era solo porque Kasumi lo habría regañado por tratar de cerrarse del mundo exterior. Sus hermanitas también se habrían enojado porque se estaba castigando a sí mismo. Extendió las manos, sin importarle que estuviera en medio de un pasillo largo, densamente poblado de otros estudiantes.
Estaba harto de su propio tren de pensamientos. Bueno, era más como una locomotora que avanzaba a golpes con un motor de miles de caballos de fuerza. Bien, disfrutó un poco las visitas de Rukia. ¿Estás feliz? Locomotora trastornada sin maquinista. Ah, estoy cansado. Murmuró cuando finalmente escuchó el clic de la puerta, que conducía a la apertura de su habitación. Tirando todas sus cosas a la esquina de la habitación y quitándose toda la ropa en un solo movimiento, saltó a la cama y cerró los ojos. Le dolía un poco el cuerpo y ansiaba dormir un poco. Y él se lo daría. Incluso con tendencias ligeramente masoquistas, no estaba dispuesto a castigarse así. Kurosaki, ven aquí. El resto de ustedes pueden irse, la clase ha terminado. Ichigo puso los ojos en blanco. Una vez más, Gengor quería hablar con él después de clase. Se había convertido en algo normal en las últimas semanas e Ichigo estaba perdiendo la batalla lentamente con su propia paciencia. Desde que el instructor principal se dio cuenta de que él iba solo a luchar contra un Oyou, había sido bastante inflexible al tratar de hacer que Ichigo hablara sobre su razón. No directamente, por supuesto. Sin embargo, Ichigo ya no era un niño estúpido y se había dado cuenta después de un tiempo que ese era el verdadero propósito de todas esas largas discusiones sobre nada en particular. Con un suspiro, se arrastró hacia el hombre. Sorprendentemente, el instructor principal no estaba tan ansioso como lo había estado en su última reunión. En lugar de una expresión afable, miró a Ichigo con ojos serios e Ichigo olió a problemas. Una vez que se acercó a él, Gengor le entregó un sobre. Como todavía no estás acostumbrado a usar mariposas del infierno, me dijeron que te diera esto. Supuestamente es del capitán de la 8ª división. Ichigo levantó una ceja pero, aparte de eso, no dio otra reacción. Agarró el sobre y lo abrió para encontrar una pequeña nota. La mirada de Gengor se volvió intensa. ¿Qué hiciste? Sin escuchar realmente al hombre, Ichigo leyó el mensaje en silencio. Para Kurosaki Ichigo-kun. De Kyoraku Shunsui. No soy de las formalidades adecuadas, así que las cortaré, Ichigo-kun. Ya ha notado mi nombre y probablemente escuchó que soy un capitán de la 8ª división. Tengo algo de lo que me gustaría hablar contigo. Sir, me refiero al capitán Ukitake, ha mencionado el caso en el que tú y Rukia-chan están trabajando. Me gustaría ofrecer mi ayuda con eso y me gustaría que nos conociéramos. Diría que siempre está bien para mí, pero me temo que Minanao-chan insistirá en que esto suceda lo antes posible. Por lo tanto, es posible que ella ya te esté esperando en la entrada de la academia esta noche. Espero que vengas. Kyoraku Shunsui. PD. ¿Te gusta el sake? PPS. No le tengas miedo a Minanao-chan. Ella se ve estricta pero es un amor. PPPS. Tengo que irme, Nanao-chan parece enojada. Ichigo parpadeó. 2 veces. Tercera vez. Cuando incluso después de parpadear 4 veces seguidas no ayudó a aclarar su mente, se sentó en la silla más cercana, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. Ignoró por completo a Gengor ya que el hombre claramente estaba tratando de sacarle información y dejó caer la cabeza. Ichigo-kun. Nanao-chan. Rukia-chan. ¿Me gusta el sake? Se frotó la cabeza. ¿Qué diablos está mal con este tipo? ¿Es así como un capitán del Gote y 3 escribe un mensaje a un estudiante? Un ceño fruncido apareció en su rostro después de leer la carta una vez más. Ignorando el tono extraño de este mensaje, ¿ofrece ayuda con el caso? ¿Así? Quiero decir que ese es el propósito de este memorando. El resto es solo un galimatías sin importancia. ¿O fue esa una intención? ¿Para hacerme sentir seguro, como si fuera a encontrarme con un amigo y no con un capitán? Se pellizcó el puente de la nariz. Sí, probablemente soy demasiado paranoico. Por lo menos, puedo escuchar lo que quiere decir. No estaría de más conocer a otro capitán, y además a uno famoso. A decir verdad, Kyoraku Shunsui era de hecho una figura muy conocida entre los shinigamis de Gote y 13. Había sido capitán durante siglos y por lo que Ichigo había leído, incluso había sido alumno del mismísimo capitán comandante. Eso le dijo a Ichigo que no era una persona a la que quisiera enojar, al no menos por el momento. Cuando Ichigo dirigió sus pasos hacia la entrada de la Academia Shino, no estaba seguro de qué tipo de persona lo estaría esperando. Realmente, basado en el mensaje del capitán de la 8ª división, sus expectativas estaban por todas partes. Por un lado, el capitán mismo parecía ser un hombre tolerante y había descrito al que vendría por Ichigo como un Karino. Por el otro, Ichigo no pudo deshacerse del mal presentimiento en sus entrañas, diciéndole que debería prepararse para alguien completamente diferente.
Para alguien que no es un amor. Cuando finalmente vio a la persona, maldijo su propio instinto. Ni siquiera necesitaba ningún tipo de confirmación de que esa era realmente la persona mencionada en el memo. Estaba completamente seguro de que era ella. Kurosaki Ichigo, supongo. Mi nombre es Nanao Ise, un vicecapitán de la 8ª división. Vine a escoltarte hasta el capitán. Una mujer delgada y de aspecto afilado de unos 20 años se presentó mientras se subía las gafas por la nariz. Ichigo, a pesar de no tener mucha habilidad social, inmediatamente notó una cosa. Esta mujer tenía una actitud sensata. ¿Cómo podían ella y el capitán que había escrito el memorando a ser una pareja? Era un misterio para él. Joder, ¿tenso mucho? Se preguntó cuando Nanao apenas le permitió asentir para confirmar que, de hecho, él era Ichigo Kurosaki y se dio la vuelta bruscamente. El camino hasta el cuartel de la 8ª división transcurrió sin incidentes, largo pero sobre todo, extremadamente silencioso. La propia Nanao no dijo una sola palabra e Ichigo, lo suficientemente cómodo con el silencio, no trató de iniciar ninguna conversación. No era como si quisiera hacerse amigo de todas las personas que conocía. Si prefería el silencio, bien por ella. En cambio, usó este tiempo para estudiar al vicecapitán en una serie de miradas cortas, no queriendo que sospechara de él. Aunque, dado que se mantenía a cierta distancia detrás de ella, estaba seguro de que ella apenas le prestaba atención. Y tenía que mantener la distancia. Después de todo, era una mujer. Una mujer que no conocía. Inconscientemente, ese pensamiento hizo que su cuerpo se pusiera un poco rígido. Había estado manejando bastante bien su incomodidad al estar cerca de mujeres durante las clases. Había tenido que hacerlo. La academia no era solo para hombres, por lo que seguramente habría algunas niñas. Pero eran solo estudiantes. No se sentía amenazado por ellos y por eso pudo manejar su presencia. ¿Pero un vicecapitán? El solo hecho de saber que la mujer que caminaba frente a él tenía que ser bastante poderosa lo heló desde el interior de sus huesos. Una mujer fuerte podría dominarlo. Justo como antes. Parpadeó enojado y empujó el pensamiento al fondo de su mente. Era inútil pensar en esas cosas. No ayudaría. Volvió a mirar al vicecapitán. Su primera impresión de ella no cambió por mucho que la mirara. De hecho, era una mujer delgada y joven. Su largo cabello negro se mantenía recogido hacia atrás, con un flequillo plano que le colgaba del lado derecho de la cara. Eso fue todo lo que Ichigo pudo descubrir con sus miradas. Solo su apariencia. Cualquier cosa, y todo lo demás, estaba cuidadosamente guardado. Su postura literalmente enviaba oleadas de no seas demasiado amigable conmigo a su entorno. Pero tal vez eso fue solo un mecanismo defensivo. Ichigo no lo sabía. No era agradable, pero tampoco desagradable. Ella solo, lo estaba. Claro, como había notado, Nanao parecía ser un poco tenso, estricto y tenía una actitud sensata. Pero eso en realidad no decía nada sobre ella como persona. Esas eran solo características superficiales. No pudo percibir su corazón. Dejó ir estas nociones una vez que los dos llegaron al cuartel y, poco después, a la oficina del capitán de la 8ª división. Nanao llamó 3 veces antes de entrar a la habitación. Traje a Kurosaki Ichigo, capitán, capitán. ¿Qué te dije? No le darás ningún bien al estudiante. No, queriendo que se sienta cómodo sin una razón suficientemente buena. Dame esos ojos de cachorro, sabes bien que no me funciona. Ichigo se detuvo a medio paso con una expresión ilegible en su rostro. De repente, comprendió por qué una mujer de aspecto tan estricto era vicecapitán de esta división y, lo más importante, vicecapitán de su capitán. Decidió esperar un momento. Realmente no quería presenciar ninguna escena vergonzosa y tener su opinión sobre el capitán formada por tal cosa. Mientras esperaba, echó un vistazo a su alrededor y observó su entorno. Pero nada realmente se destacó. Era solo otra área de división. Hasta que sus ojos se posaron en la insignia de la 8ª división. ¿Una estrelitzia, eh? Si no me equivoco, su otro nombre es Flor Ave del Paraíso y se asocia a la libertad, la magnificencia y la buena perspectiva. Eso es interesante. Una triste sonrisa se formó en su rostro. A una de sus hermanitas, Yusu, le gustaban mucho las flores y él solía ayudarla a cuidarlas. Debido a eso, había absorbido parte del conocimiento sobre ellos. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Puedes entrar, Kurosaki? Nanao había regresado de la oficina y le indicó al adolescente silencioso que entrara.
Lo que le esperaba en la habitación era un hombre bastante joven recostado tranquilamente en un colchón, vestido con ropa de Shinigami con un kimono de dama rosa y floreado encima de la ori de capitán y un sombrero de paja en la parte superior de la cabeza. Bueno, bastante joven para alguien de su edad. El hombre tenía una sonrisa agradable en su rostro, pero sus ojos eran astutos, llenos de una chispa extravagante pero también llenos de siglos de experiencia. Hizo que Ichigo perdiera la guardia momentáneamente. Eso sorprendió desagradablemente al adolescente. De alguna manera sintió que el hombre podría ser un enemigo peligroso. No hay necesidad de una mirada tan dura, Ichigo-kun. Realmente no te daré ningún saque. Minanao-chan ya lo tiró. Dijo el capitán en un tono realmente triste. El ojo de Ichigo se movió ante el Ichigo-kun pero lo dejó solo. Todavía le ganaba a Kurosaki-san que escuchaba casi todos los días en la academia. Correcto. Fue la única respuesta que se le ocurrió, pero no parecía que al hombre mayor le molestara la falta de formalidad. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. Ah, ¿qué clase de anfitrión soy yo? Siéntete como en casa, Ichigo-kun. Ya que el sake está fuera de discusión, supongo que una buena taza de té caliente es aceptable. Ichigo asintió en silencio y se sentó en un colchón cercano. O el hombre se estaba esforzando mucho para que Ichigo se sintiera seguro y cómodo o esa era su verdadera naturaleza. Ichigo no estaba seguro. Un momento después, tenía las palmas de las manos alrededor de una pequeña taza llena de un líquido humeante. Eres como Hsir te describió, Ichigo-kun. Sin embargo, incluso si digo eso, es verdad solo si estamos hablando de apariencias. Ciertamente no te sientes como un estudiante ni como un hombre joven. Te sientes mayor. Shunsui declaró en un tono agradable. Y no estoy hablando de tu energía espiritual que, por alguna razón, se siente como si estuviera contenida a la fuerza. Si hubiera tomado un sorbo de té, Ichigo habría estado tosiendo como una persona que sufre de tuberculosis en ese momento. Como solo se acercó la taza a la boca, su mano y por eso la taza tembló un poco. El comentario del capitán estaba demasiado cerca de la verdad. Shunsui continuó como si no notara nada, pero Ichigo vio las comisuras de su boca curvarse hacia arriba por la diversión. Es toda tu cara. Tu expresión y tu lenguaje corporal. Es como si hubieras pasado por algunas cosas. Lo cual es casi suficiente para hacerme creer en tu historia, aunque todavía no he escuchado nada. Ichigo entrecerró los ojos. No deberías confiar en mí tan fácilmente. Shunsui en realidad se rió de eso. Es cierto. Así que supongo que tú tampoco confías en mí. Que quiero ayudarte con tu caso. Soy sospechoso. El adolescente dio una respuesta honesta, lo que hizo que el capitán asintiera con la cabeza. Bien. Parece que puedes usar tu sentido común incluso en presencia de un capitán. Eso es bueno. La mayoría de los estudiantes no lo harían. Lo que me preocupa por el futuro de Gote y Trese. Suspiró y, por un momento, pareció menos alegre. Pero, esa no es la razón por la que te he llamado aquí, ¿verdad? Continuó con una sonrisa recién formada. Sí, no lo es. Obviamente, puedes rechazar mi oferta y no haré ningún trato con ella. Estaría completamente bien. No estoy aquí para obligarte a nada. También puedo entender tu sospecha, que probablemente sea más alta que cuando has estado hablando con Hsir. Después de todo, soy un capitán de la 8ª división y has conocido y te has visto obligado a luchar hasta la muerte con uno de mis subordinados. Ichigo frunció el ceño, las palabras le trajeron algunos recuerdos. Pensé que no sabías nada de mi historia. Shunsui sonrió a modo de disculpa y levantó la mano. Bueno, no lo sé. Acabo de notar que uno de mis hombres ha estado desaparecido por bastante tiempo, escuché sobre el caso cuando Hsir y Byakuya-kun me visitaron y simplemente conecté los puntos. Les dije que quería escuchar la historia completa de usted primero. Ichigo parpadeó. Veo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Con un solo asentimiento, Ichigo aceptó la oferta y comenzó a contarle al capitán de la 8ª división su historia. Toda su historia. Sin omitir nada. Shunsui solo había hecho una condición antes de que Ichigo comenzara a hablar. Necesito escuchar la historia completa, Ichigo-kun. Todo. Ya sea algo desagradable o algo que te gustaría olvidar. Normalmente, no pediría tal cosa pero ya que quieres llevar esto a el Central 46, te obligará a repetir lo mismo para ellos. Y creo que intentarlo ahora, en un entorno más agradable, sería una buena prueba para ver si eres capaz de hacerlo. Ichigo había aceptado a regañadientes y se preparó para los dos recuerdos que aún lo perseguían.
Se las arregló para revelar la mayor parte de su historia con descansos solo para tomar un respiro y tomar un sorbo de su té. No se sintió muy relajado mientras lo hacía, pero Shunsui había demostrado ser un gran oyente y, poco a poco, su cuerpo dejó de estar tan rígido. Por un breve momento, se detuvo después de contarle al capitán que conoció a Rukia y Yoruichi. Había dos razones para ello. La primera fue que debatió consigo mismo si quería continuar, contarle al hombre cómo había muerto Kasumi. La herida de su corazón aún estaba fresca. Pero, como se había dicho antes, se necesitaba la historia completa. El segundo pasó desapercibido para Ichigo. Fue la reacción de Shunsui cuando Ichigo mencionó a Yoruichi. El capitán entrecerró los ojos y tomó un largo trago de té para enmascarar cualquier otra emoción. Sin embargo, no parecía que el nombre lo hubiera enojado. Era más como si hubiera tenido dudas, esperanza y confusión al mismo tiempo. Para cuando Ichigo decidió continuar, ya había educado su expresión, tomando una especie de decisión momentos antes. Ichigo terminó su relato con los puños apretados debajo de la mesa. Todavía sentía un odio ardiente hacia el hombre que la había matado. Pero, como Kasumi le había dicho una vez, el tiempo era el mejor sanador y por eso pudo enfriarse bastante rápido. Esa es una acusación bastante seria, Ichigo-kun, y debo decir, me sorprende que incluso me dijeras esto. Supongo que eso significa que no crees que era de mí de quien Kasumi-san había estado hablando. Shunsui respondió a la historia después de un breve momento de silencio. Ichigo notó que el hombre ya no sonreía. Sacudió la cabeza. No. Tuve suficiente tiempo para pensar en todo el asunto, para recordar cada palabra que Kasumi había dicho antes de su muerte. El hombre que estoy buscando es, bueno, es como si todo lo hubiera planeado con anticipación. Un hombre de tal calibre no dejaría que ninguno de sus subordinados entrara en esos burdeles. Podrían haber interrumpido o estropeado sus planes. Lo que te saca de la lista de sospechosos. Al menos eso es lo que creo. Dijo Ichigo. Shunsui inclinó su sombrero con una expresión astuta. Eso es cierto, Ichigo-kun, sin embargo, debo señalar una falla en tu forma de pensar. Digamos, hipotéticamente, que yo soy ese hombre. ¿Por qué debería evitar que mis hombres vayan allí? Pasos hacia el futuro, también tengo muchos planes de respaldo. Fácilmente podría dejar que mis hombres vayan allí, para evitar sospechas en caso de que piense exactamente lo que hace ahora. Para desviarlo. También hay una pregunta de cómplices. ¿Cómo sabes que no tiene ninguno? Ichigo hizo una mueca. No pensó en eso. Tal vez. Todavía no creo que seas el que estoy buscando solo porque no siento que lo seas. No encajas en el personaje. He leído sobre ti y simplemente no encaja, me refiero a ese plan. Francamente, toda la idea, todo el plan, es simplemente ridículo. ¿Qué ganaría un capitán de Gote y 13 acechándome? No soy nadie. Shunsui llenó las tazas con más té y suspiró. ¿Un don nadie, eh? Una expresión extraña apareció brevemente en el rostro del hombre, pero antes de que Ichigo pudiera comentarlo, el capitán comenzó a hablar de nuevo. Mencionaste algo sobre esos hombres que atraparon a Kasumi-san. ¿Llevaban algún tipo de capa? Ichigo arrugó la cara, tratando de recordar los detalles. Sí, si mal no recuerdo, Yoruichi-san dijo que fueron diseñados para ocultar Ryatsu. ¿Por qué? No es nada. Shunsui respondió después de un momento, su mirada calculadora apuntando a la pared detrás de Ichigo. El adolescente frunció el ceño. ¿Sabes? Tengo la sensación de que estás más interesado en la identidad de ese hombre misterioso que en el caso de los burdeles. Casi como si no pensaras en ellos como un problema. Una sonrisa imperceptible cruzó por la boca de Shunsui antes de desvanecerse. Ah, por el contrario. Estoy muy interesado en ellos también. Y de hecho, una de las razones por las que te he llamado aquí es porque quería darte las gracias por destruirlos. ¿Agradéceme? Ichigo ni siquiera se dio cuenta de la facilidad con que el hombre había cambiado el tema de la conversación mientras estaba ocupado confundido. El capitán asintió. Sí. Soy consciente de que has conocido a una de mis sobrinas. Yuno-chan para ser preciso. Ichigo apuntó su vista hacia arriba, tratando de recordar a una persona con ese nombre. Un rostro sonriente de una chica con cabello rosado apareció en su mente. De vez en cuando la veía mirándolo y sonriéndole durante algunas de sus clases. Claro, sí, la conocí. O más bien, ella vino a presentarse. Chica rara aún, lo siento. Dejó escapar sus pensamientos sobre la chica antes de que pudiera dejar de hacerlo y se removió en su asiento, sintiéndose avergonzado. Shunsui no estaba enojado, pero tampoco sonreía. Entiendo.
Yuno-chan bueno, ella tuvo un pasado malo. No creo que tenga la libertad de decir todos los detalles al respecto, pero creo que puedo decir algunas partes para que puedas entenderla. Comportamiento un poco. Se quitó el sombrero y lo dejó en el suelo junto a él, una acción que pretendía enmascarar la mirada distante de sus ojos. Cuando Yuno-chan era más joven, era un amor. Una amable, tímida, inteligente y siempre alegre y sus padres la amaban. Bueno, al menos eso es lo que nos parecía a nosotros, a los demás. La realidad era completamente diferente. Lon, en resumen, resultó que su padre nunca estuvo allí para ella, ocupado pasando sus días y noches con otras mujeres que no fueran su esposa. Su madre se enteró, pero no hizo nada al respecto. En lugar de confrontar a su esposo, tomó la ira y el odio en Yuno-chan. La descuidó, abusó de ella, le hizo muchas cosas horribles hasta que un día, Yuno-chan no pudo soportarlo más y se escapó. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de té. Ichigo estaba en silencio, pero Shunsui podía ver palpitar la gruesa vena del cuello del adolescente. Nos tomó solo 2 semanas hasta que la encontramos, pero, bueno, la encontramos en un burdel similar a los que tú has destruido. Nadie sabe lo que realmente le pasó allí y apenas estaba viva cuando la encontramos. Pero Uno Ana-san, la capitana de la 4ª división y nuestra mejor sanadora había confirmado que, afortunadamente, la niña nunca había sido violada. Pero aún había sufrido un trauma psicológico severo. Bueno, eso no es lo peor que ha sucedido. Shunsui continuó, una mueca de cansancio y tristeza cruzó su rostro. Resultó que no fuimos los primeros en encontrarla allí. Sus padres lo hicieron antes que nosotros, pero aparentemente, querían dejarla allí y Yuno-chan espetó. Cerró los ojos. Ella mató a sus 2 padres con sus propias manos. Un pesado silencio siguió a las palabras de Shunsui. Ichigo tenía problemas para mantener la calma y por eso atrapó las esquinas de la mesa para evitar saltar de ira. La mesa se estremeció. Por eso, creo que Yuno-chan está agradecida contigo por lo que has hecho. Escuché que la mayoría de los estudiantes están al tanto del rumor que te rodea, así que es comprensible que ella sepa de tus hechos. Lo más probable es que te vea como su salvador de algún tipo. Ichigo, con los ojos cerrados, tenía una expresión de dolor en su rostro. Sentía lástima por la chica, de verdad lo hacía, pero lo que lo enfurecía tanto era algo diferente. Dime una cosa. Si encontraste un burdel como ese, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Su voz temblaba en una ira reprimida. La mirada abatida de Shunsui cayó al suelo. Francamente, hemos estado demasiado preocupados por Yuno-chan que simplemente destruimos ese burdel y tratamos de olvidarnos de todo. No tengo excusas para eso. Ichigo se sintió desgarrado. Quería salir corriendo de la habitación, para no hacer algo estúpido, como golpear al capitán en la cara. Al mismo tiempo, podía entender por lo que debió estar pasando el hombre en ese momento. El miedo por no saber qué le había pasado a su sobrina y el miedo por su bienestar. Decidiéndose por la tercera opción, golpeó el suelo en su costado y no le dijo nada al hombre. Puede haber sido una mala educación, pero fue lo mejor que pudo hacer en ese momento. Un largo e incómodo silencio siguió a su acción. Ichigo estaba tratando de tragarse las emociones acumuladas dentro de él y Shunsui aparentemente solo esperaba que lo hiciera. Cuando el adolescente pareció estar algo tranquilo, el capitán se frotó la barbilla. Se le había ocurrido una idea. Ichigo-kun, quiero hacerte una pregunta. Preguntar. Shunsui movió sus piernas a una posición más cómoda y, con una expresión seria, miró al estudiante frente a él. Ichigo-kun, digamos que tienes un gran jardín lleno de flores que amas mucho. Haces todo lo posible para cuidarlas, incluso le pagas a un jardinero para que lo haga en tu ausencia. Un día, ocurre un accidente, sobre el que no tenías control. Un accidente terrible, horrible que convierte algunas de tus mejores flores en plantas con instinto caníbal. Podemos llamarlo un virus. Todo apunta al hecho de que esas plantas podrían encender fácilmente las otras flores dentro de tu jardín y empezar a matarlos indiscriminadamente. Como tienes escasa información sobre el virus, ¿qué harías? ¿Darías una oportunidad a esas flores convertidas en plantas o te deshacerías de ellas rápidamente? Ichigo le devolvió la mirada con una propia mientras escuchaba la pregunta. Al final, frunció el ceño. ¿Qué sentido tenía una pregunta así? Flores parecía muy aleatorio y sin sentido. Habría hecho que Ichigo resoplara, si no fuera por el hecho de que la expresión del capitán seguía siendo seria, ni siquiera una pizca de sonrisa en su rostro. ¿Hay algún significado más profundo para esta pregunta? Se preguntó y trató de pensar en ello. Pero no importa cuánto lo intentó, no pudo encontrar ningún sentido detrás de eso.
Sin embargo, dado que el hombre se lo tomó tan en serio, decidió darle una respuesta honesta. Bueno, deshacerme de ellas sería una conclusión lógica. Aún así, si realmente amara esas flores, lo que más me interesaría sería el accidente en sí. ¿Por qué sucedió? ¿No había forma de prevenirlo? ¿Y si sucediera de nuevo? Ichigo casi tragó saliva cuando una extraña y peligrosa sonrisa se formó en el rostro del capitán. De hecho, peligroso era la palabra correcta para eso y, por un momento, el hombre finalmente se veía como alguien que había estado en su posición durante tanto tiempo y se había visto obligado a hacer cosas de las que Ichigo no creía que le gustaría escuchar. Plantas y cualquier otra cosa en su jardín. Le gustaba probar cosas nuevas. A veces causaba problemas, las flores a veces hacían cosas solo para fastidiarlo y, a cambio, las regañaba al no prestarles atención por un tiempo. La pregunta es, ¿a quién encuentras más sospechoso? Otra larga explicación hizo que Ichigo frunciera más el ceño. Parecía que el hombre realmente estaba tratando de señalar algo que Ichigo no podía ver. Pensando en la pregunta, el adolescente sabía qué responder antes de que pudiera ahondar en las cosas. Parecía que el hombre realmente estaba tratando de señalar algo que Ichigo no podía ver. Pensando en la pregunta, el adolescente supo la respuesta antes de que pudiera profundizar en las cosas. Parecía que el hombre realmente estaba tratando de señalar algo que Ichigo no podía ver. Pensando en la pregunta, el adolescente supo la respuesta antes de que pudiera ahondar en las cosas. El primero. Definitivamente el primero. No conozco a una sola persona que pueda actuar amigable y alegre todo el tiempo. Actuar como si nadie pudiera enojarte. En mi libro, él es el más sospechoso. El segundo suena como un sospechoso más lógico a primera vista, pero en realidad no lo es. Alguien a quien le gusta experimentar suele tomar precauciones en caso de que ocurra algo malo. Si es realmente serio y trabajó para mí solo por un tiempo, habría admitido su culpa. Al menos, eso es lo que pienso. Ichigo respondió honestamente y por un momento, Shunsui no reaccionó con palabras. Solo su peligrosa sonrisa se ensanchó. Entonces eres ese tipo de persona, ¿eh? Debería haberlo sabido, murmuró y se llevó la taza de té a los labios. Tomó un trago y reemplazó la peligrosa sonrisa por una alegre. Ya veo, esa es una respuesta interesante, Ichigo-kun. Gracias por eso. Ahora, para regresar al punto original de esta reunión, te ayudaré. Me pondré en contacto con Hsil y debatiré las cosas con él. Sin embargo, nos tomará algo de tiempo antes de que podamos llevar esto a la Central 46. Mientras tanto, creo que deberías conocer al capitán de la 2da División, Sui Feng-san. Ella, bueno, fue entrenada como asesina de un joven, por lo que puede parecer un poco inaccesible, pero su opinión podría cambiar las cosas. Le enviaré un mensaje preguntándole cuándo podría reunirse con usted. Ichigo parpadeó. Si crees que es lo mejor. Todavía estaba desordenado por las preguntas sobre las flores, pero parecía que la reunión ya estaba terminando. Sí. Oh, y no lo olvidaré, tengo un mensaje de Hsil. Él dice que Rukia-chan está en una misión en el mundo humano, así que no asistirá a la reunión de hoy contigo. Dijo jovialmente, haciendo que Ichigo parpadeara rápidamente unas cuantas veces más. Claro, gracias. ¿Por qué un capitán pasa un mensaje de un oficial que no está sentado a otro capitán? No creo que sea muy habitual. Ichigo pensó pero optó por no expresar sus pensamientos. Después de que Ichigo salió de la oficina, Nanao entró en la habitación y encontró a su capitán con una mirada extraña en sus ojos, sentada rígidamente en el colchón y bebiendo distraídamente el resto del té. ¿Pasa algo, capitán Kyoraku? Preguntó, un primer indicio de emoción apareció en su rostro generalmente estricto. Shunsui dejó la taza y recogió su sombrero. Nanao-chan, necesito que obtengas un permiso para entrar al Dairei Sokai por mí. Quiero comprobar algo, dijo mientras la miraba directamente a los ojos. Aunque Nanao parecía sorprendida, asintió de inmediato. Entendido. Tienes que estar bromeando. Ichigo gruñó y rápidamente detuvo su propio entrenamiento. Todo había ido bastante bien estos últimos días. No había recibido tantas miradas como de costumbre, ya fueran miradas o miradas de admiración. Parecía que el alboroto del hombre que otros llamaban Torai que asistía a la academia finalmente se estaba apagando, lo que le permitió a Ichigo pasar sus clases en una paz moderada. Sus habilidades y destrezas habían ido progresando constantemente. Estaba obteniendo información cada vez más importante. El caso en el que él y Rukia estaban trabajando parecía crecer bajo el cuidado de 3 capitanes y pronto, iba a conocer a otro capitán.
Esos sentimientos de inquietud y ansiedad que había estado sintiendo desde que Kasumi había muerto se estaban calmando lentamente. Incluso fue capaz, de vez en cuando, de dormir bien por la noche en la que no se limitaba a revolcarse en la cama. Es más, había podido aumentar su habilidad en el uso de ese Kido que había aprendido. Al realizar el A63, raíz con un encantamiento ahora solo rara vez causaba algún tipo de explosión o mal funcionamiento. Con todo, la vida había sido bastante buena en opinión de Ichigo. Pero, mientras miraba el rostro de un vicecapitán de la sexta división, se dio cuenta de que había sido demasiado bueno para ser verdad. Algo iba a suceder tarde o temprano. Fue tan afortunado. Sí. No es nada que ponga en peligro su vida, me aseguró Unohana-san. Aún así, está inconsciente en este momento y está muy herida. Normalmente, no me molestaría en alertar a cualquiera, pero tú, bueno, ambos conocemos a Rukia. Estaría feliz de saber que la has visitado. Si eres quien puede hacer sonreír, entonces no puedo protestar. Dijo Renji, claramente tratando de evitar que la irritación entrara en su tono. Por supuesto. Ichigo quería decirle más cosas al furioso vicecapitán, pero sabía que era inútil. El pelirrojo aparentemente tenía sus propios problemas con Rukia. Ichigo ya lo había deducido. A pesar de eso, lo dejó así. Los dos, Renji y Rukia, tuvieron que arreglar las cosas entre ellos sin que él lo hiciera por ellos. Simplemente no estaba bien. Mientras cruzaban el Seirete y en una serie de Shunpo, Ichigo expresó uno de sus otros pensamientos. ¿Sabes qué pasó exactamente? No. Todos estamos esperando que Rukia se despierte. Pero por sus heridas y el reiatsu dentro de ellas, parece que se ha encontrado con un enemigo diferente a los Oyous. Humanos empoderados de algún tipo. Fin del capítulo 7.